como objetivos de la presentación tenemos presentar los temas que serán tratados en el desarrollo del módulo 2, recordar aspectos fundamentales del programa de control de infecciones vigente en el país que fue revisado en el módulo anterior y revisar características del sistema de vigilancia en Chile. Durante el módulo 2, lo que vamos a revisar principalmente es el Sistema Nacional de Vigilancia, la microbiología de las infecciones asociadas a la atención de salud, el programa de racionalización de antimicrobianos, las precauciones estándares y especiales aplicadas a los pacientes, el lavado de manos e higiene de manos, manejo del medio ambiente y planta física en IAS, y los desinfectantes y antisépticos por otra parte. ¿Qué material a disposición van a tener? Guías de estudio, guías de autoestudio, casos clínicos y normas ministeriales que la idea es que puedan profundizar en estas, van a ser cruciales para que puedan tener un buen manejo, principalmente en lo que respecta a los microorganismos en las IAS. Por ahora vamos a revisar el programa de control de infecciones como un gran paraguas finalmente que nos da los lineamientos de cómo vamos a llevar la prevención y el control de las infecciones en los ambientes principalmente hospitalarios, a pesar que nosotros ya conocemos que las infecciones asociadas a la atención de salud no se limitan a lo que es el ambiente intrahospitalario, sino, o mejor dicho, atención cerrada, sino que también es extensivo a lo que es la atención abierta. El programa como tal inicia en 1981 con la constitución de la primera Comisión Nacional de Infecciones antes llamadas intrahospitalarias, actualmente IAS, y fue dirigido y hasta el día de hoy es dirigido por el Ministerio de Salud. El objetivo que tiene este programa es disminuir las infecciones, en especial aquellas que se asocian a procedimientos invasivos y las que tienen algún potencial de producir una epidemia o brotes epidémicos, que es lo que un foco importantísimo de atención que tenemos cuando revisamos este tema. Es obligatorio, por obviedad, para todos los hospitales y las clínicas, sean del sector privado o público, o sea, las normativas ministeriales, como bien sabemos, son aplicables a cualquier centro hospitalario en el que ustedes pueden estar desarrollándose. El programa consiste en normas y regulaciones, un sistema permanente de detección de infecciones, que es lo que corresponde a la vigilancia epidemiológica, y procesos de supervisión de las prácticas de atención destinados justamente a prevenir las infecciones. Este programa propiamente tal está compuesto por manuales, por el primer manual que se generó en la década del 80 y que luego se ha ido actualizando en la medida que nuevos conocimientos se han ido desarrollando en la temática y que incluyen las normas, las circulares y propiamente tal la vigilancia epidemiológica con la construcción de los indicadores que también se han ido mejorando en la medida que se ha ido conociendo mucho más de la temática. Dentro de lo que es la norma del programa de prevención de control de IAS, que la norma es la número 124, vigente desde el año 2011, indica que los programas en prevención y control de IAS tienen que tener al menos algunos tópicos que son los que se muestran en esta diapositiva. Una organización determinada con ciertos profesionales mínimos que tienen que estar trabajando por una cantidad mínima de horas, directrices técnicas, los recursos humanos, la vigilancia de infecciones y supervisión de prácticas, que es justamente el punto de interés para nosotros en esta clase, apoyo de laboratorio de microbiología, algunos aspectos del ambiente físico, la monitorización y evaluación del programa de control de infecciones y los vínculos con la red asistencial. Puntualmente, dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica, es conocido que esta es una actividad fundamental para el control de las infecciones. El principal mecanismo de información es la incidencia de las infecciones propiamente tal, o sea, casos nuevos de infecciones que hayan sido contraídas en algún momento en que se hizo una atención por parte del profesional de salud.
Y lo que permite la vigilancia epidemiológica es identificar áreas o focos de concentración que resultan ser problemáticos y que requieren estudio. Proporciona además información sobre factores de riesgo y permite detectar precozmente los brotes epidémicos para así poder posteriormente manejarlos. Acá les mostramos una cita. Esto proviene del informe de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias del año 2007, realizado o emanado por el Ministerio de Salud. Y aquí se informa que la vigilancia de las infecciones antes llamadas intrahospitalarias en Chile está definida como un sistema activo y selectivo de pesquisa de infecciones. Para este efecto, los equipos de control de infecciones en cada establecimiento hospitalario público del país realizan regularmente una revisión de registros de determinados grupos de pacientes. La notificación de infecciones por parte del profesional o del personal clínico no está considerado como un método adecuado de notificación de infecciones en la actualidad. Y esto resulta fundamental principalmente porque de acá destacamos que es un sistema sumamente activo y selectivo, o sea, nosotros vamos a buscar directamente la posibilidad o el riesgo de tener infecciones o el tener infección propiamente tal en un paciente que tiene alguna característica de riesgo. Por lo tanto, no estamos pasivamente, tranquilamente, esperando que nos llegue alguna notificación, sino que nosotros vamos a buscar los casos, lo que ha sido demostrado por la evidencia como un método mucho más efectivo en el control de las infecciones. Para que un poco entendamos cómo se ha ido desarrollando la vigilancia en nuestro país, es importante mirar la historia. Y dentro de esto es importante destacar que hasta 1980 las guías estaban relacionadas netamente con el ambiente, con la arquitectura hospitalaria y con los portadores de los microorganismos, que en este caso podíamos ser nosotros como profesionales de salud que realizábamos lo que se llama infección cruzada. Pero en 1981 se conoce que esto no solamente está en el medio, sino que también se asocia a ciertos procedimientos, y desde aquí nace la primera iniciativa de mirar estos dispositivos médicos o estos procedimientos como procedimientos quirúrgicos que podrían aumentar la probabilidad de una persona de tener una infección. Y además se le dio la importancia o se pudo notar que las guías son endémicas, eso quiere decir que son propias de los lugares y que no necesariamente eran siempre epidemias o patógenos que venían desde otro lugar y finalmente generaban algún brote o alguna alteración. Hasta este punto, como ya les había comentado, estos eran sistemas de vigilancia pasivo. Eso quiere decir que inicialmente la vigilancia de las IAS en Chile partió con una notificación directa cuando se encontraba el caso y no partía desde este sistema activo que se tiene en la actualidad. En 1986 se dio un giro, empezaron a hacer un poquito más de estudios respecto a esto, y el giro fue que ya no esperábamos que las personas llegaran con el patógeno, sino que nosotros teníamos que ir a buscar estas posibles patologías directamente a las fichas clínicas. Y esto fue realizado por personal capacitado que en primera instancia las normativas exigen a profesionales de enfermería como parte del sistema de vigilancia. Posteriormente, en 1995, ya se hizo una definición mucho más clara de cuáles eran los grupos de riesgo, los pacientes de riesgo, y se hizo la construcción de los indicadores de seguimiento que no solamente dan cuenta del dispositivo que se puede estar utilizando, sino que también de la exposición en términos temporales a ese dispositivo, por lo tanto, una exposición directa a lo que sería el microorganismo en el contexto de tener una puerta de entrada. Con respecto a lo que es la vigilancia en la actualidad, se considera que la vigilancia debe tener algunos objetivos que sean bastante claros a fin de evaluar periódicamente si cumple o no su función. Esto ha sido muy importante en lo que es un poco medir cuál es la efectividad que han tenido las intervenciones que se han ido desarrollando.
Entonces, como mínimo, se debe entregar algunas informaciones para poder hacer este seguimiento o esta vigilancia de manera adecuada. Entre esto destaca describir la incidencia o prevalencia, tipo, etiología y gravedad de las infecciones a nivel local, determinar poblaciones, procedimientos y factores de riesgo, identificar nuevos grupos de riesgo y determinar los riesgos asociados a la incorporación de nuevas tecnologías o modalidades de atención. Y este punto me gustaría detenerme un poco. Esto es fundamental, dado que muchas veces fundamenta la existencia de nuevas circulares o nuevas normativas, por ejemplo, la normativa nueva existente desde el año pasado que restringe el uso de teléfonos móviles dentro de la atención directa del paciente. O sea, nosotros ya no podemos estar enviando mensajes de texto o mensajería de otro tipo en la atención directa que tenemos con el paciente. Hay una normativa y detrás de esto hay mucha investigación que ha corroborado que finalmente el teléfono celular se convierte también en un móvil de estas infecciones. Por otra parte, se espera que el sistema de vigilancia o la vigilancia epidemiológica provea de información respecto a la detección precoz de brotes y a la evaluación del impacto de las intervenciones que se van instaurando. Entonces, la vigilancia está centrada en el control de los factores de riesgo, o sea, esto es una modalidad de lo que se llama la perspectiva de seguridad de tipo proactiva. Eso quiere decir que nosotros estamos buscando activamente las personas que tienen factores de riesgo y por lo tanto le damos el seguimiento para poder identificar si es que podría eventualmente estar teniendo alguna complicación. Uno de estos factores de riesgo importantísimos que han dado los lineamientos de lo que estamos ahora o de lo que tenemos ahora como patologías de seguimiento son los dispositivos de atención de tipo médica. Y en 1993 esto estaba reducido a un grupo mucho más pequeño de lo que nosotros tenemos en la actualidad. Se hacía seguimiento de catéter urinario, venoso, ventilación mecánica y procedimientos quirúrgicos. Se han ido de manera progresiva sumando normativas, sumando patologías de seguimiento. Esto dado que se ha visto que ha aumentado o se ha generado algún tipo de brote epidémico que ha amenazado finalmente al bienestar o a la seguridad del paciente. Y en el año 2016 se informa a través de la circular C13, la número 6, nuevas patologías y también nuevas definiciones de esa patología. Una cosa muy importante que van a ver posteriormente en el módulo 3 es cuáles son las definiciones para considerar que es o no una patología, y eso tiene que ver con características clínicas principalmente y con eventualmente exámenes de laboratorio dependiendo de cuál sea el dispositivo que esté siendo seguido. En la actualidad tenemos este listado de patologías que tienen seguimiento activo. En primer lugar tenemos las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, las infecciones del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, la infección de herida operatoria, el síndrome diarreico agudo en neonatos y lactantes, el síndrome diarreico agudo por Clostridium difficile en pacientes adultos, neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones respiratorias bajas agudas virales en lactantes, endometritis postparto, infecciones del sistema nervioso central asociado a válvulas derivativas y por último la endoftalmitis post cirugía de cataratas. Esto, como ya les había comentado, proviene de la normativa que define y entrega los criterios de notificación de las IAS para la vigilancia epidemiológica que están desde el año 2016 actualizados. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos el sitio de infecciones intrahospitalarias, que todavía para el Ministerio, la página del Ministerio sigue llamando así, a pesar de que tenemos otra nomenclatura. Pero ahí tenemos a disposición también el link. En este link están todas las normativas circulares, manuales, actualizaciones, etcétera, que ustedes pueden acceder y los invito a poder mirar este sitio, justamente porque además tiene y se acompaña de todos los informes que se van generando año a año con respecto al sistema de vigilancia.